No me pude resistir a la tentación de ponerle una foto del mayo francés. Busquen en Wikipedia que fue el mayo francés, porque hace exactamente 50 años que transcurría esto, y fue la expresión francesa de lo que pasó en el 68, que fue un año muy complejo, muy complicado, muy entreverado, y bueno, que marcó la historia del mundo. Y en aquella época para nada se hablaba de sistemas planetarios. Ni siquiera del sistema solar se hablaba muy poco. Había algunas fotos borrosas de Marte, tomadas por alguna sonda que hizo un flyby, un sobrevuelo sobre el planeta, ni siquiera se pasó. Y también había habido intentos de llegar a Venus. Algunas sondas se habían escrachado en la superficie y sin poder mandar ninguna información. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno para allá, lo que había era lo que se podía observar desde la superficie terrestre, porque ni siquiera había observatorios en órbita. Y se conocía Plutón, pero no se conocía ni un satélite casi tan grande como Plutón. Había descubierto como 5.000 asteroides, hoy hay 500.000 asteroides. O sea que el conocimiento que había del sistema solar era muy precario. Y esa era la situación en 1968. El objetivo era la Luna. Era la época en que los astrónomos golpeaban a la puerta de las oficinas de los geólogos para pedir auxilio, para ayudarles a interpretar lo que estaban viendo en la Luna. Por aquel entonces todavía los geólogos creían que los cráteres de la Luna eran cráteres volcánicos, eran volcanes. Estábamos en una edad muy primitiva. A la Luna se llegaría al año siguiente, el 69. Mientras tanto, acá en Uruguay, la Facultad de Humanidades y Ciencias estaba llegando a la mayoría de edad. Desde el principio hubo una cátedra, bueno, las humanidades y las ciencias estaban todas juntas. Era una facultad muy divertida. Desde el principio hubo una cátedra de astronomía que a los pocos años se vio enriquecida por la llegada de Félix Chernovsky, que es un notable físico y astrofísico uruguayo, pero que hizo toda su carrera en Argentina. Hizo su doctorado en Inglaterra, era muy bueno, y en torno a él se empezaron a formar los primeros físicos y astrónomos en Uruguay. Este que está acá es Said Codina, el primer licenciado en astronomía del Uruguay. Y así fue como comenzó la formación de los físicos y astrónomos profesionales, hasta que vino la Edad Oscura, en donde los uruguayos emigraron a la época de la dictadura. Muchos fueron a Venezuela, y entre ellos muchos científicos. Terminado ese periodo, volvieron a la democracia, volvieron muchos uruguayos, incluyendo una cantidad de científicos. Entre los que volvían estaba Julio Fernández. Fue el único astrónomo que volvió. Julio Fernández, en ese lapso, se había especializado en la parte de sistema solar, sobre todo cometas y formación del sistema solar. Y por esa razón se formó un grupo que se dedicó a estos temas que tienen que ver con el sistema solar, y que luego, con el transcurso del tiempo, al aparecer otros sistemas planetarios, entonces pasamos a ser un grupo de ciencias planetarias. Julio Fernández, que lo pueden encontrar por ahí abajo, esta es una reseña que se puede encontrar en internet. En 3 oportunidades, Julio desvió el rumbo de su disciplina. La primera oportunidad fue en 1980, donde prueba que tiene que existir un cinturón de objetos helados más allá del Neptuno. Eso estimuló la búsqueda de esos objetos y se empezaron a descubrir 12 años después. Y hoy es el cinturón de objetos. El mismo año, Julio demuestra que lo que conocemos como nube de Oort, que también son cuerpos helados o núcleos planetarios, no estuvieron ahí siempre, sino que se formaron en la región entre Urano y Neptuno. Como ven, son todas cosas que tienen que ver con la formación del sistema solar. Y finalmente, hizo una contribución en 1984 muy importante, y es que descubre la migración planetaria
que de algo les había hablado Pablo Lemus en su charla. Hay dos tipos de migración planetaria. Una es la interacción de los planetas con el gas y otra es debido a la interacción de los planetas que se están formando con los restos de los planetesimales que están como residuos de la formación planetaria. Esa última migración es la que descubrió Julio y es la que explica la arquitectura que hoy observamos en prácticamente la totalidad de los sistemas planetarios que hay descubiertos. O sea que hay una serie de descubrimientos, todos los cuales fueron mojones en el desarrollo de la disciplina de las ciencias planetarias y de la formación de ellos. Bueno, las ciencias planetarias se dedican a esas cosas que están ahí. Esto es un detalle de Júpiter desde las ondas Juno. Pero yo les voy a hablar solo de esto, de la parte dinámica. Y cuando hablamos de dinámica, bueno, lo que tenemos que pensar es en las fuerzas que actúan. Vamos a pensar en el sistema solar y qué fuerzas actúan. Bueno, es la gravedad, básicamente, y la gravedad del Sol. Si quieren, le pueden agregar los efectos relativistas, pero son pequeños. Pero básicamente el sistema solar y los sistemas planetarios funcionan por la gravedad. Hay otros efectos. La radiación solar tiene una serie de efectos muy interesantes, pero actúan en partículas muy pequeñas hasta varios kilómetros. El efecto Yarkovsky, por ejemplo, funciona en asteroides hasta 10 kilómetros o decenas de kilómetros y ya se ha observado, o sea, son los efectos dinámicos. El efecto Yarkovsky más o menos es lo siguiente. Vamos a suponer que el Sol está allá, entonces el asteroide se recibe la radiación solar, está rotando, recibe la radiación solar y se calienta por la radiación solar. Y al rotar, emite la radiación solar, parte de esa radiación absorbida, parte reflejada y parte absorbida. La reflejada no la emite en forma homogénea, sino que la emite en mayor cantidad en la parte donde está más caliente. Y la parte que está más caliente de cualquier cuerpo que rota es la parte que sería la tarde. Es la parte en donde el planeta giró un cacho y está emitiendo la mayor parte de la energía en esa dirección. No la emite en la dirección del Sol porque gira. Entonces hay un exceso de emisión de energía, de calor, en la dirección no del Sol, sino un poco girada. Y eso es lo mismo que tener un jet, una especie de cohete que emite gas a alta velocidad y lo empuja al objeto. Ese es el efecto Yarkovsky, que depende de la rotación. Si rota en un sentido es en una dirección y si rota en el otro sentido es en otro. Y es por la emisión de la radiación absorbida del Sol. El objeto absorbe radiación, la reemite y no la reemite isotrópicamente, sino que en una dirección preferencial, que es hacia la tarde, para no ser que vive el objeto. Y eso implica un empuje que puede ser de frenado o de aceleración. Y el asteroide se va hacia el Sol o se va hacia afuera del Sol. Eso ya a esta altura se puede medir, se observa en los asteroides. Ese tipo de efectos también hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, otras cosas como también las colisiones. En definitiva, todos estos efectos son pequeños, así que podemos suponer que un objeto en el sistema solar está dominado por la gravitación del Sol, o sea, la aceleración del Sol, que es hacia el Sol, y perturbaciones. Cosas pequeñas. Por ejemplo, bueno, los planetas se perturban entre sí, evidentemente, porque cada uno tiene un campo gravitacional y hay pequeñas variaciones. Newton fue el que inventó todo esto, pero hizo muchas cosas, y cuando se puso a pensar esto, no entendió cómo el sistema funcionaba, podía existir todavía a pesar de estas perturbaciones. Él pensó que la acumulación de esas pequeñas perturbaciones en algún momento iba a llevar a un desastre, y pensó y escribió, bueno, debe ser la intervención divina lo que evita que esto se desmadre, digamos. Y hubo que esperar un siglo para que, bueno, pusieran cabeza los matemáticos, astrónomos de la época, para encontrar la información. Nosotros trabajamos no con posición y velocidad, que es lo que uno piensa cuando trabaja con un sistema de cuerpos ahí en el espacio, posición y velocidad. No es interesante en eso, porque fíjense la Tierra tiene una cierta posición y velocidad que cambia horriblemente al cabo de un año, ¿sabes? De una punta a la otra. La posición y la velocidad cambian continuamente en un año. Pero la órbita, sin embargo, de la Tierra se mantiene más o menos constante. Entonces, en vez de hablar de posición y velocidad, hablamos de elementos orbitales. Cierta posición y cierta velocidad definen un juego de elementos orbitales. Es equivalente uno al otro. Son 6 datos acá y 6 datos acá. Necesarios para definir posición y velocidad.
solo que trabajamos en términos de elementos orbitales. Entonces, dada una posición y una velocidad, se define una órbita respecto al Sol. Y de los elementos orbitales más importantes, bueno, el semieje mayor, el elipse, define el tamaño, y la excentricidad define cuán achatada es la elipse, ¿no? Este sería el perihelio y el afelio. O sea, la distancia más próxima al Sol es el semieje por uno menos la excentricidad, y la más alejada, el semieje por uno más la excentricidad. Entonces son dos, la excentricidad y el semieje son dos elementos que definen el tamaño y la forma de la órbita. Y después hay otros elementos angulares que definen cómo está esa órbita ubicada en el espacio. Entre ellas la inclinación. La inmensa mayoría de los cuerpos del sistema solar tienen inclinaciones pequeñas, o sea, hay como un plano común. Entonces, tenemos que escribir la ecuación del movimiento. La aceleración que sufre un objeto, un asteroide por ejemplo, es la aceleración generada por el Sol, más esto que es una perturbación, es una cantidad pequeña. R es una función escalar y el gradiente queda un vector. Entonces, resolviendo esto, nosotros tendríamos cómo varía la posición en función del tiempo. Y tendríamos la descripción de cómo es el movimiento del objeto alrededor del Sol. Pero como les decía, los astrónomos no trabajamos con posición y velocidad, sino que trabajamos con elementos orbitales. Si la perturbación es cero, los elementos orbitales son fijos, son constantes. Las órbitas son siempre las mismas, no cambian. Pero como no son ceros, sino que hay una pequeña perturbación que actúa siempre, las órbitas varían. Y esto lo vio Newton y no supo cómo es que variaban esas órbitas, entonces fue que al final escribió esa frase. El principal problema es ese: ¿cómo varían las órbitas debido a las perturbaciones musicales? Hay dos caminos para resolver esto. Uno es la resolución numérica. Metemos todo en la computadora y que numéricamente me diga qué va pasando. Pero esa opción no existía cuando se desarrolló la mecánica celeste. Ni siquiera había calculadoras. Así que había que buscar un método analítico. O sea, había que agarrar aquella ecuación, escribirla de una manera tratable, eliminar todo lo que sean pequeños efectos y quedarse solo con los más grandes, y tratar de encontrar una solución analítica, resolver analíticamente. Y esa solución se buscó y se encontró, no a través de encontrar la solución, sino a través de hacer una serie de transformaciones de coordenadas, que ahora en notación de mecánica analítica se llaman transformaciones canónicas. Lo que hacemos es, estamos en un sistema de coordenadas, pasamos a otro donde la ecuación es más simple, después pasamos a otro donde es más simple, y así hasta llegar a una ecuación trivial. Y después deshacemos todo. Así es como funcionaban los métodos de la mecánica analítica. Bueno, y 100 años después de la ley de gravitación universal, estos tres, aunque fundamentalmente Lagrange y Laplace, aplicando estos métodos de la mecánica analítica que desarrollaron ahí, de la mecánica celeste, luego se transformaría en analítica, demuestran que los semiejes de los planetas se mantienen constantes. O sea, por más que se perturban los semiejes, los tamaños de las órbitas no cambian. Y las excentricidades e inclinaciones presentan pequeñas oscilaciones. O sea, lo que demostraron fue que el sistema solar es estable. Una prueba tremenda que dio tranquilidad a la comunidad científica, a la gente común no porque no entendía nada, pero a la comunidad de los intelectuales y a los filósofos, sobre todo, se preocupan por estas cosas. El sistema solar es estable y además fue un éxito de la mecánica, y a partir de ahí, bueno, hubo una euforia porque en realidad, trabajando adecuadamente las ecuaciones, no pueden definir el futuro. Hoy podemos aplicar métodos numéricos. Y como son ecuaciones diferenciales, resolver estas ecuaciones significa integrar las ecuaciones. Y estos métodos numéricos, bueno, son integradores numéricos. Integran las ecuaciones. Un integrador numérico, incluso primero definir cuál es el modelo que voy a utilizar. Bueno, podemos ponerle todas las cosas que queramos, porque vamos a resolver numéricamente. Básicamente, la ley de gravitación universal más todo lo demás. Tenemos que escribir las ecuaciones y después traducir esas ecuaciones en un lenguaje de programación. Históricamente fue Fortran y sigue siendo Fortran, aunque también se usa así.
eso sería el algoritmo que, bueno, puede tener decenas de miles de líneas de código. Y está optimizado porque el problema es básicamente la ley de gravitación universal, que es una fuerza que no depende de la velocidad. Es una fuerza relativamente sencilla de programar y de calcular. Ejemplo de cómo sería un algoritmo. Esto es un ejemplo muy crudo, no lo repitan en sus casas porque van a tener una. Por ejemplo, lo que haría el algoritmo sería, dada la posición inicial, la posición siguiente al cabo de un día, así, un lapso breve de tiempo, sería la inicial más la velocidad inicial por el delta t. Esa es la posición final. Obvio. Y la velocidad final es la inicial más la aceleración por el delta t. Eso es un algoritmo bien sencillo. Esto le va a ver cualquier cosa, muy mal, no lo hagan. Pero más o menos esta es la idea del algoritmo. A partir de posición inicial, cómo llegó al final. Y después sigue otro paso y otro paso y otro paso, y así llegó hasta el final. Desde hoy hasta varios millones de años. Lo notable del asunto es que la aceleración a la que está sometido este planeta, asteroide, lo que sea, es en realidad la aceleración del Sol más la aceleración de todas las demás perturbaciones. Y la del Sol no es necesario integrarla numéricamente, porque tiene una solución analítica, que es el problema de los cuerpos que ustedes van a ver en un momento de la carrera. Tiene una solución analítica, no hay que integrarla, ya está escrita la solución. Lo que hay que integrar es la perturbación, y la perturbación es del orden de 1000 veces la aceleración del Sol. Lo que implica que el delta t que pueden usar es 1000 veces superior al que ustedes pensaban en usar al principio. Eso hace que podamos hacer integraciones numéricas por millones de años, por centenares de millones de años, por miles de millones de años, con resultados bastante precisos. Por eso es que en astronomía dinámica se pueden hacer estas integraciones tan largas por tanto tiempo. Porque las perturbaciones son realmente pequeñas. Bueno, y con cualquier integrador numérico, si ustedes integran el sistema solar desde el instante inicial, hoy, por ejemplo, hasta 1 millón de años en el futuro, también pueden ir para atrás en el tiempo, ven que el semieje de Mercurio, el semieje de Venus, el semieje de la Tierra, el semieje de Marte, es realmente constante. Esto es la salida de una integración numérica precisa. Los semiejes son constantes. Es lo que había dicho Lagrange, Laplace y Euler en el 1700 y pico. Y acá tenemos la evolución de las excentricidades. Hay oscilaciones. Un poco prolijas, parece que vienen componentes bastante bien definidas, pero hay otras más irregulares. La excentricidad de Marte sabemos que es mayor que la de la Tierra actualmente, es la azul, la roja la de Marte, pero dentro de 1 millón de años van a ser muy parecidas. La órbita de Marte y la de la Tierra van a ser, en cuanto a excentricidad, muy similares. Estamos en un periodo de excentricidad relativamente baja, vamos a aumentarlo. Tenemos un acople con Venus, uno aumenta la excentricidad y el otro disminuye. Bueno, y esto se resuelve con integraciones numéricas, y hay integradores optimizados para esto, los integradores orbitales. Yo he estado obsesionado con estas cosas y he estado trabajando en varios de estos. Este es otro, son bastante sencillos de usar y sirven para hacer experimentos. El primero de ellos lo usamos para hacer nuestro trabajo de investigación y funciona más bien. Y este es uno de divulgación. Normalmente, si uno está haciendo una integración muy delicada, usa varios integradores para ver si los resultados son similares. Si son distintos, es porque hay algo mal. Y acá tenemos una demostración gráfica de lo que serían 5 millones de años de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno a lo largo de 5 millones de años. Estas son las órbitas. Como ven, hay como una oscilación constante, ¿no? Y así continúa por siempre. Las excentricidades nunca crecen demasiado. Pero tenemos la opción de hacer experimentos numéricos como este, en donde alteramos un poco la órbita de Urano y miren lo que pasa. Pobre Saturno es el que más siente el efecto. Y Urano en algún momento amenaza a aproximarse demasiado a Saturno o a Neptuno, y esto va a terminar mal. Termina en integración.
si nos fijamos en cómo evoluciona la excentricidad de Júpiter y Saturno, en nuestro sistema real, la de Júpiter es la negra y la de Saturno es la roja, obviamente están acopladas. Cuando una crece, la otra decrece. Y esto tiene que ver con el momento angular. Ustedes conocen el momento angular, es el de rotación, pero hay otro que es el orbital. Un planeta que está orbitando alrededor del Sol tiene un momento angular orbital, es una masa que está girando alrededor de un centro, y ese momento angular orbital, expresado en términos de momentos orbitales, es igual a la masa por la raíz cuadrada del semieje por 1 menos c cuadrado. Y es un vector perpendicular al plano orbital. Como todos los planos orbitales más o menos coinciden, esos vectores son todos perpendiculares al plano del sistema solar. Entonces, el vector que indica la dirección sería 0, 0, 1, la dirección Z. Y resulta que Júpiter y Saturno son los más masivos y prácticamente está toda la masa del sistema planetario ahí y prácticamente todo el momento angular del sistema está ahí. Entonces, como ustedes saben, que si un sistema está aislado del resto, se tiene que conservar el momento angular. Entonces, la suma de los dos momentos angulares más o menos se mantiene constante. La de Júpiter y la de Saturno. Pero si la suma es constante, entonces si uno aumenta, el otro disminuye. De manera que la suma se mantenga constante. Y eso es lo que veíamos. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Ahora, si esto está bien, yo podría agarrar a Saturno y ponerlo dando vueltas para el otro lado. O sea, es la misma órbita de Saturno, pero en vez de girar para este lado, lo pongo girando para el otro lado. Eso lo puedo hacer porque simplemente cambiar un numerito en el indicador. En las condiciones iniciales. En ese caso, el momento angular de Júpiter es para arriba y el de Saturno es para abajo. Entonces, el de Saturno ahora va a ser 0, 0, menos 1, porque va a apuntar para abajo. Y la suma de los momentos angulares, el módulo de la suma, va a dar esto. Es una diferencia. Y esto se tiene que mantener constante en mi nuevo sistema. El momento angular del sistema más o menos tiene que permanecer. Y si esto es así, entonces ahora, si aumento una, la otra también aumenta. Las dos tienen que ir en fase. Y esto es lo que se obtiene. Obviamente, si aumenta la excentricidad de Júpiter, la de Saturno. Le llamé pseudo Saturno porque es un Saturno. Bueno, como ven, se puede comprobar en estas integraciones numéricas las propiedades físicas que están con el mundo conocido. Y si graficamos las direcciones de los momentos angulares de cada uno de los planetas gigantes, que es donde está la mayor parte del momento angular del sistema, los puntos negros es la evolución del momento angular de Júpiter, no está fijo, sino que oscila. El rojo es Saturno, el verde es Urano y el azul es Neptuno. Como ven, todos más o menos como están girando en torno a un centro, y ese sí, esa es la dirección del momento angular total del sistema solar. Es un vector bien definido en el espacio, que mientras no nos perturben de fuera, ese vector sí va a ser constante. Por más que adentro se desbarate todo el sistema, el momento angular del sistema total se mantiene constante y apunta en esa dirección. A su vez, el Sol no está fijo, porque el Sol está perturbado por los planetas. Y esta línea azul es la trayectoria que hace el Sol al cabo de 100 años con respecto al baricentro del sistema. El baricentro sí sería un punto fijo o que se mueve con un movimiento electromagnético. O sea que la trayectoria azul es el movimiento del Sol. Es un movimiento pequeño, muy lento, pero nos delata. Este movimiento del Sol es lo que está siendo detectado por un montón de extraterrestres en el universo que están observando, con intenciones de invadirnos. Ese movimiento del Sol genera un efecto Doppler, que es el que nosotros usamos para detectar los planetas y las demás estrellas. Vemos que las estrellas tienen una oscilación y el Sol las está adelantando. Evidentemente tienen un planeta que les genera esa oscilación. Lo detectamos por efecto Doppler. Cada vez que la estrella se acerca hacia nosotros, las líneas del espectro se corren al azul y cuando se aleja se corren al rojo. Podemos medir esa velocidad y el periodo y obtenemos el movimiento de la estrella, y de ahí podemos deducir cuántos planetas tiene y cómo se mueve, y la masa. Este es un sistema que tiene dos planetas. Estudiamos con un uruguayo que ahora está en Río, HD12661. Como ven, las flechitas indican la dirección del perihelio. Como ven, se evitan. Eso es una situación de equilibrio, es una configuración de equilibrio. Los perihelios nunca están en la misma dirección, sino que oscilan en direcciones opuestas. Eso es muy común en los sistemas de dos planetas.
caso típico. Otro fenómeno que se puede ver muy dramático es el mecanismo de Kozai-Lidov. Tiene una historia muy interesante. El mundo occidental lo conoció como el mecanismo de Kozai, pero después que se abrió el mundo, que en la época de la Guerra Fría, que se terminó la Guerra Fría y todo eso, la comunidad científica se empezó a conocer más, ahí conocimos en Occidente la historia verdadera. En realidad el mecanismo lo había descubierto Lidov, un ruso, pero la información no nos había llegado. Kozai, un japonés, fue al mismo congreso que Lidov, y allí fue que un poco, no le robó la idea, pero bueno, siguió trabajando en esa idea que nosotros conocimos a través de Kozai por ser japonés, y no a través de Lidov porque era ruso. Hoy, bueno, se conoce como el mecanismo de Kozai y Lidov, y este mecanismo es muy dramático. Imagínense que tiene una órbita que es circular, pero está bastante inclinada. Acá estamos suponiendo que tiene 70 grados de inclinación inicial, 90, 70. Dejamos pasar el tiempo y la excentricidad se crece como loco y llega casi que a 1. O sea, la órbita realmente se vuelve casi un segmento de recta, que sería una excentricidad 1. Y la excentricidad sube baja. Y hay una copla entre excentricidad e inclinación, también tiene que ver con el momento angular. Otro fenómeno que se observa en los sistemas planetarios es el de mareas. Piensen en un planeta con un satélite, la Tierra y la Luna. Como esta parte del planeta está más cerca de la Luna, esta parte siente una aceleración mayor que el centro del planeta y que esta otra parte. Si ustedes se paran en el referencial que está en el centro del planeta, lo que van a sentir es que esta parte del planeta siente una aceleración hacia afuera y esta otra parte del planeta una aceleración hacia el satélite. O sea, el planeta siente como que lo estira en esa dirección. Ese estiramiento, si el planeta es rígido no pasa nada. Si es un fluido perfecto también no pasa nada demasiado, pero si es una cosa entre el medio de las dos cosas, se alarga y pasa esto. Como el planeta rota, a su vez tiene un movimiento de rotación, y hay un cierto lag, un cierto tiempo de retardo entre la aceleración que se le impone el satélite y la reacción del planeta. El planeta no reacciona instantáneamente, lo mismo que ustedes aprietan una pelota, la sueltan y demoran a restituir su forma original. De la misma manera, la Tierra, una vez que es sometida a ese campo de aceleración general de la Luna, se acomoda, pero demora en acomodarse. Y en ese tiempo que demora, la Tierra giró. Y entonces, cuando adopta esa forma de alargada, ese abultamiento, que debería estar en la dirección de la Luna, el abultamiento está desviado de la dirección porque rotó. Entonces, siempre, constantemente, la Tierra tiene un abultamiento que no va en la dirección de la Luna, sino que está un poco alejado. Y el resultado es que esta parte del abultamiento siente una aceleración mayor que esta otra porque está más cerca. En consecuencia hay un momento neto en sentido contrario de la rotación del planeta. El resultado es que la Tierra se va frenando y por conservación del momento angular total del sistema, la Luna se va alejando, porque a su vez siente una aceleración, la Luna que no es central. La aceleración que siente la Luna tiene una componente que es transversa. Esa componente va alejando a la Luna de la Tierra. La Luna se aleja y la Tierra se frena. La Luna se aleja 3 centímetros por año en promedio y la Tierra se frena de tal manera de que su giro se retrasa 1 segundo todos los años. Promedio. ¿La energía se conserva ahí? O sea, se pierde por fricción, se pierde en forma de calor. Hay fricción interna. Si vos encerrás todo, sí, tenés energía constante, pero el problema es que hay energía que se transforma en calor y la Tierra la hizo. Pero el momento angular se mantiene. Ese segundo, ustedes son muy inocentes y no saben, pero se introduce sin que ustedes se den cuenta de los relojes a fines de junio, 30 de junio o 31 de diciembre, dependiendo de cuál sea el momento adecuado. Y ustedes no se dan cuenta. Nosotros sí, porque somos astrónomos y nos damos cuenta que todo nos frenaron un segundo. Lo tienen que introducir, se introduce el segundo para poder acompañar la verdadera rotación de la Tierra. Un día le van a introducir 1 hora y no se van a dar cuenta. En una época, cuando no era todo tan automático, había que hacerlo a mano. Hay que agregar un... Bueno, entonces
entonces la Tierra se frena de tal manera que hay registros fósiles que indican que hace unos 300 millones de años, creo, el año tenía 400 días, porque la actividad biológica tiene que ver con el ciclo del día y la noche, y en un año había 400 ciclos. O sea que la Tierra giraba más rápido. No es que la Tierra estaba más lejos del Sol, sino que giraba más rápido y era más corto, y la Luna más cerca. La Luna se sigue alejando y la Tierra se sigue frenando. Al revés, la Tierra ejerce marea sobre la Luna, tan brutales que la Luna ya se frenó. Por eso la Luna siempre dirige la misma cara hacia la Tierra. Sí, por eso fue muy rápido, la Luna hace miles de millones de años. Y esto se ve por todos lados. Todos los satélites principales de los planetas gigantes, los planetas sobre la Luna, están apuntando al planeta siempre. Fueron frenados completamente. Mercurio sufrió un proceso similar. Mercurio está muy cerca del Sol y por un proceso parecido, el día de Mercurio es igual a 2 años. Repito, el día de Mercurio es igual a 2 años de Mercurio. O sea, el día es más largo que el año. El día es exactamente 2 años. Entonces, si ustedes viven en Mercurio, tendrán un predía. Bueno, y los Júpiter, que son los Júpiter calientes, los que están muy cerca de las estrellas, se conocen montañas, son todos sincrónicos. Se supone que son sincrónicos, está todo frenado. Bueno, y esto no es una cosa rara, sino que es una configuración de equilibrio. Cuando ustedes plantean las ecuaciones, ven que el planeta o el satélite queda rotando en una configuración de equilibrio con su periodo orbital. Esto nos lleva al tema de las resonancias. Acá tenemos un caso de resonancia orbital. Este es un experimento numérico también donde tenemos, estas son unidades astronómicas, la unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. Estamos entre 2 y 2,6. Más allá de Marte y antes de Júpiter, que Júpiter está encima. Es la zona de los asteroides. Ponemos asteroides ficticios, todos con excentricidad inicial 0,1. Son los puntos negros. Y los semiejes los ponemos todos acá prolijitos. Dejamos correr 1 millón de años. Y cada tanto tomamos una foto del sistema y ploteamos, graficamos todas las instantáneas. Lo que vemos es que estos objetos oscilan en la excentricidad, que es lo que ya sabíamos, las excentricidades oscilan, los semiejes son más o menos constantes. Pero estos objetos que están acá, en esta zona, les pasa algo muy fuerte. La excentricidad crece muchísimo. Las órbitas se alteran muchísimo, son fuertemente perturbadas. Bueno, eso es porque estos objetos tienen un periodo que prácticamente la tercera parte del periodo de Júpiter. Y de esa manera ocurre lo que se llama resonancia orbital. Las perturbaciones de Júpiter no se dan al azar, sino que se dan sistemáticamente en ciertas configuraciones que hacen de que esas perturbaciones se sumen y el resultado final sea una catástrofe. Estas son las famosas resonancias orbitales. Y si hacemos un gráfico de este caso son 350.000 asteroides, cada puntito es un asteroide. Lo que podemos ver es que ahí, en 2,5 unidades astronómicas, no hay ningún asteroide. Porque los asteroides que están ahí desaparecen rápidamente. Esos son los famosos gaps. Son regiones del cinturón principal de asteroides, en donde hoy se conocen 500.000, donde no hay asteroides. Y los que hay se están yendo. Van de pasada. Acá hay un gap, acá hay otro. Y todo esto es debido a toda esa estructura es debido a la resonancia con Júpiter. También pueden ver manchas, algunas muy claras, muy compactas, otras más dispersas. Eso es generado por un asteroide padre o madre, como quieran llamarle, que se rompió por una colisión. Se destruyó y generó una cantidad, miles de fragmentos que se fueron descubriendo como objetos individuales, pero que hoy los reconocemos como familiares. Era un gran asteroide que se fracturó y generó una familia colisional de asteroides. Familias de allá. Hay muchas familias y cuanto más apretada está la familia, más joven. Cuanto más dispersa, más vieja. Sin embargo, hay resonancias que son estables. Y un ejemplo clarísimo son los troyanos. Este es Júpiter, es un dibujo fuera de escala. Este es Júpiter y los troyanos son los puntos rojos. Siempre están adelante de Júpiter o atrás de Júpiter en su propia órbita. Hay más de 5.000 cubiertos.
Estos puntos de equilibrio los descubrió Laplace en su momento y dijo, descubrí un par de puntos de equilibrio, pero esto es una curiosidad matemática. No piensen que va a haber algo ahí, porque no van a ver 5 minutos. Este es el Sol, esto es la Tierra, Marte, Tierra y Marte. Este es el cinturón principal de asteroides. Y después en azul están los Hildas. Los Hildas están en la resonancia 3.2. Esa comensurabilidad tiene con el periodo de Júpiter. Y esa comensurabilidad es tal de que siempre los Hildas están formando una especie de triángulo. Y los vértices no están en la dirección de Júpiter, porque eso sería inestable. Júpiter está más bien más cerca de un lado de ese triángulo equilátero. O sea que hay resonancias que son muy inestables y otras que son estables. Bueno, y llegó en algún momento, un siglo después, más o menos, de que se vio que el sistema solar era estable, apareció Poincaré, le dijeron, mirá, hay un premio, el rey Oscar de Suecia cumple 60 años y va a hacer un concursito para ver, para dar un premio que resuelva el problema de los N cuerpos. Bueno, entonces Poincaré se anotó en esa y rápidamente se dio cuenta que el problema de N cuerpos. O sea, N cuerpos y había que predecir la solución analítica. Dijo, no, yo me voy a dedicar al problema de 3 cuerpos. El de 2 cuerpos tenía solución. Y el de 3 cuerpos dijo, bueno, yo me encuentro y llegó un momento que lo que demostró fue que en realidad no hay solución. Lo que demostró es que no existe solución analítica. Ustedes no pueden encontrar una fórmula que les diga cómo va a evolucionar cada uno de esos 3 cuerpos. No existe. La única manera de resolverlo es numéricamente. O sea, el futuro de ese sistema de 3 cuerpos está determinado. Pero la única manera de encontrarlo es numéricamente. Nunca van a encontrar una fórmula que les diga cómo evoluciona cada cuerpo. Bueno, de ahí nació el caos, del cual les va a hablar Nicolás Rubido en un momento. Un ejemplo brutal de caos es el auto de Elon Musk. Ustedes saben que este señor Elon es un empresario exitoso y un poco excéntrico y largó su auto al espacio. Lo puso en un puente y lo montó. Descapotado, con un maniquí, con traje espacial y con los radios prendidos. Y lo puso en una órbita que es más o menos esta. Tangentía la órbita de la Tierra, cruza la de Marte y bueno, está ahí. Resulta que está en esa órbita, ¿no? Y se encuentra con la Tierra, con Venus, puede ser que se encuentre en el futuro con Marte, pero estos planetas tienen una masa muy pequeña y no son capaces de cambiarle demasiado la órbita. La pueden estirar un poco, comprimir, pero nunca van a llegar a Júpiter, porque las perturbaciones de estos planetas son pequeñas. Entonces, ese auto está condenado a chocar con alguno de estos objetos. Y bueno, hubo gente seria que se puso a hacer esto, y creo que el artículo se publicó al final, que estudiaron el futuro de este auto en una revista científica, y encontraron que la vida media es de 15 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes estudian muchos clones de objetos, la mitad de esos objetos muere a los 15 millones de años. Mueren chocando con la Tierra, en primer lugar, y en menor probabilidad con el Sol y con Venus. A Mercurio y a Marte prácticamente no le pegan porque son muy pequeños. La masa de Marte es la 10ª parte de la masa de la Tierra. En cambio, Venus es muy parecido a la Tierra. Bueno, es un caso de caos, ¿no? Caos brutal. Y llamamos memoria dinámica al tiempo al cabo del cual nosotros ya no podemos decir nada de lo que. El auto de Elon tiene una memoria dinámica de 100 años. Después de 100 años, acá tenemos 48 clones, que es el auto de Elon y varios autos clones que difieren del auto verdadero en las condiciones iniciales. Porque las condiciones iniciales se toman en los rangos dados por los errores. Toda medida tiene errores. Y las condiciones iniciales del auto de Elon tienen errores. Entonces, dentro de esos límites de errores se generaron clones, se integraron numéricamente y esto es lo que se obtiene. Al cabo de 100 años no podemos decir muchas cosas. De aquí a 100 años sabemos dónde va a estar, pero después ya no. Entonces la memoria dinámica es de unos 100 años. A mí lo que me gusta es hacer estos mapas dinámicos. Los mapas dinámicos lo que estudian es cómo es la dinámica próxima al objeto de estudio. Lo que estamos haciendo acá es una grilla de 100 condiciones iniciales por 80. O sea, 8.000 objetos, son 8.000 integraciones numéricas. Cada cuadradito es el resultado de una integración numérica. Y una integración por 1000 revoluciones del objeto. Y cuando ese objeto, por ejemplo que tiene un X inicial de 1,34 unidades astronómicas y una simplicidad de 0,
Si el semieje varía mucho, le pongo un cuadradito amarillo. Si el semieje varía poco, un cuadradito negro. Y de esa manera tengo las regiones donde los cambios son muy grandes y las regiones donde son pequeños. Bueno, el auto está acá, es la región más caótica de toda esta zona. O sea, el auto está bien puesto en una zona bien caótica. Y bueno, se pueden ver, aparte de la zona donde está actualmente el auto, se pueden ver otras cosas, otras estructuras que aparecen. Por ejemplo, algunas estructuras estables en el medio de las regiones caóticas. Y esto que está acá, esta cosa gigante, es una resonancia con la Tierra. Y algunos clones del auto caen acá. Estas partículas, todas estas partículas tienen un periodo que es prácticamente 3 medios del periodo orbital de la Tierra. En consecuencia, están en la resonancia 2-3 con la Tierra. O sea que estos mapas dinámicos me muestran cómo es la dinámica en cierta región del espacio de fase. Esto, por ejemplo, es un mapa dinámico entre 1.86 unidades astronómicas y 1.87. Es una rebanada muy finita, es una centésima de unidad astronómica. Y miren todo lo que aparece. Está lleno de resonancias. Cualquier región que ustedes tomen del sistema solar, una rebanada, por más fina que sea, si la aumentan con lupa, van a encontrar toda esta estructura que son las resonancias con los planetas. Que las resonancias están siempre presentes. Y si hacen el mismo estudio con los planetas, porque esta es una región donde no hay nada entre Marte y Júpiter, pero si van acá y hacen algo parecido con Saturno, por ejemplo, van a ver que Saturno, el mapa dinámico para Saturno, semieje, excentricidad, es bastante asustador porque es una región muy negra y caótica al lado de Saturno. Saturno está acá. Si ustedes corren un poco a Saturno, lo excitan en excentricidad o lo corren en semieje, está en la zona negra y Dios nos libre. No sabe lo que va a pasar. Solo la divina providencia nos puede ayudar. Bueno, otro asunto dinámico importante en los sistemas planetarios es la captura de satélites. Pablo Lemos está trabajando en esto. Está tratando de explicar la captura de satélites por planetas gigantes. Y esto es un ejemplo típico, es un objeto que está originalmente, está graficado en un sistema rotante, por eso es que las órbitas son muy raras. Estamos suponiendo que este eje está fijo, es la estrella, es el planeta, estos son los puntos de equilibrio aquellos de Lagrange. Es un objeto que estaba en órbita heliocéntrica que de determinado momento quedó capturado por la Tierra y se transformó en un satélite del planeta. Normalmente hay estas cosas, intercambios de satélites con objetos heliocéntricos y objetos heliocéntricos que quedan capturados temporariamente con los satélites. Y otro efecto muy importante, muy interesante, es lo que pasa en los anillos. Esto es un pedacito de los anillos de Saturno. Vean que toda esta estructura de surcos es generada por resonancias con los satélites de Saturno. Y todas estas ondas que están acá son generadas por un objeto que está pasando acá. Es un satélite que está en el medio de un gap entre los anillos y que perturba gravitacionalmente y genera ondas de materia generadas por fuerzas gravitacionales a ambos lados de los anillos. Y ahora tenemos entonces un resumen de todo lo que uno puede encontrar en la dinámica de sistemas planetarios. Vimos casi todo esto, excepto la migración orbital, que no la vimos. 1978 fue el año también en que se estrenó 2001, la Universidad del Espacio, adelantándose la viaje a la Luna. Se estrenó el mismo día que asesinaba a Martin Luther King. Yo les dije que el 68 era muy complicado. Así que acá les dejo algunas referencias a este libro. Hay varios libros de ciencias planetarias, pero este es un libro muy resumido y muy completo sobre las ciencias planetarias, en la parte dinámica también. Este es un artículo mío del año pasado donde explico bastante bien todo lo que tiene que ver con la dinámica. Algunos integradores sencillos como para empezar a hacer experimentos. Tienen que ir al Photojournal de la NASA para ver las imágenes y los videos de las misiones espaciales, son realmente impresionantes, y las simulaciones que yo hice, que mostré acá, están en YouTube. Esto es un hiperlink, se hacen clic y van a poder llegar a eso. Les dejo la frase de Poincaré como pequeño homenaje para Francis Sissi. Estos son los estudiantes que nos ayudaron el año pasado a organizar un evento muy importante que hicimos allá. Bravo. Como ven, los estudiantes de las nuevas generaciones son más coloridos, sonrientes y no tan atropellados como el 78. ¿No tienen preguntas? ¿Y ahora en qué está trabajando? Los pocos astrónomos que estamos acá hacemos ciencias planetarias. Julio sigue ahí en la vuelta.
Puede ser que haya novedades en el próximo día sobre julio. Sigue trabajando en los mismos temas: asteroides, cometas, formación planetaria. Yo trabajo en dinámica de cualquier cosa, sistema solar o extrasolares. Pablo Lemos está trabajando en la captura de satélites. Gonzalo Tancredi en cometas y en procesos físicos, en la parte física de los asteroides. Y después tenemos a Andrea Sánchez, que se dedica un poco a la parte de astrobiología. Tenemos un uruguayo que se dedica a la astrobiología, un sobrino mío, que va a dar una videoconferencia dentro de poco. Es astrobiólogo, está en Madrid. Está trabajando para la misión que va a ir a Marte en el 2020 a hacer experimentos sobre vida. Tenemos a Sebastián Busone y Julia Venturini, que son egresados nuestros, que están, una ya terminó el doctorado, tenemos dos que están terminando haciendo el doctorado en sistemas planetarios. O sea que hay varios de nuestros egresados que están desparramados por el mundo trabajando en estos temas. Nos dedicamos a eso, ciencias planetarias. Sí. El tiempo que se le agrega a la Tierra, o sea, porque cada vez gira más lento, ¿no? Cada vez rota más lento. ¿Cómo saben? O sea, hay muchas cosas, pero antes cuando dijo usted que lo hacían manual, ¿no? ¿Creo qué? Ese segundo que se le agrega al tiempo, dijo que podía hacer o en julio o en diciembre. Una cuestión de conveniencia. ¿Cómo sabemos cuándo es? ¿O no Yo les voy a decir. No, eso nos damos cuenta porque las estrellas tendrían que estar pasando por acá y no pasan. Y un astrónomo o cualquier instrumento, hoy en día, si se demora un segundo, te das cuenta. Y la estrella no pasa por acá, no es porque la estrella no esté pasando, sino porque la Tierra no está rotando lo suficiente. Entonces, es por la rotación de la Tierra. Está muy bien determinado. Incluso se pueden, están bien definidas oscilaciones. No es que siempre se frena, sino que a veces se acelera, a veces se retrasa. Hay unos periodos que son anuales debido a que las masas de la atmósfera se mueven en las estaciones y cambian el momento de inercia de la Tierra. Y al cambiar el momento de inercia, la Tierra tiene que apuntar más rápido para mantener el momento angular total. Y ese movimiento diferenciado de la rotación lo detectan los astrónomos y se toman cuenta. O sea que hay oscilaciones periódicas. Y la Luna la podemos ver que se aleja porque se atrasa. Debería estar al lado de aquella estrella y demora en llegar a aquella estrella. ¿Por qué? Porque se está alejando. Y el periodo orbital es mayor. O sea que todo eso se observa. ¿Y se cree que algún día pueda la Luna salir de su órbita? No es lineal, o sea, tiene que hacer el estudio de eso. Demora. Y llega un momento en que en realidad las perturbaciones del Sol son tan grandes que la Luna se escapa. Pero para que ello llegue, en ese momento llegue, el universo ya nadie sabe escapar. La estrella, el Sol ya no va a existir más. O sea, ese lapso es muy largo, muchos miles de millones de años. Y en 4.000 o 5.000 ya no hay más Sol. Lo mismo pasa con la detención de la Tierra. ¿Para qué? Con la detención de la Tierra, ¿viste? Que existe la Tierra rota cada vez más lento. Sí, y bueno, y sí, el día se va a hacer cada vez más largo, no sé cuánto, pero no va a quedar, no va a llegar nunca a la sincronía Tierra-Luna, ¿no? Porque la Tierra tiene demasiado angular. ¿Cómo llegar a ¿Y con el Eso Sol? sería ¿La sincronía con el Sol? Claro, con el Sol. Ah, con el Sol, no está lejos. O sea, se va a morir antes del Sol. Ahí sí, Mercurio sí, sin duda. ¿Y qué pasa con Venus? No sabemos. O sea, Venus tiene un problema raro, ¿va? Venus gira para el otro lado y el periodo es 243 días. No está claro por qué la rotación de Venus es tan lenta, por qué es hacia el otro lado y por qué la atmósfera gira en el sentido que tiene que girar en 4 días. O sea, Venus es muy complicado y no está claro si es un tema de la interacción con la atmósfera o también hay algo del Sol. Pero a la Tierra no llega eso. A mareas solares no llega. Llegan, pero no afectan la rotación terrestre. ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos a